La novela de ajedrez, Schachnovelle, de Stefan Zweig, una de las obras más conocidas del autor austriaco. Discretamente mientras discutíamos sobre el tablero. Su intervención causó asombro en el grupo, ya que nadie lo conocía y no parecía haber estado involucrado en el juego hasta ese momento. A pesar de la sorpresa, el tono firme y seguro con el que habló captó la atención de todos. McConnor, irritado por la interrupción, soltó el peón y se giró hacia él con gesto desafiante, exigiendo una explicación. El desconocido, sin dejarse intimidar, se inclinó sobre el tablero y comenzó a analizar la posición de las piezas. Su mirada recorría el tablero con una precisión que delataba su profundo conocimiento del ajedrez. Si mueven ese peón ahora, quedarán atrapados en una red de mate en unas pocas jugadas, explicó en un tono casi susurrante, como si cada palabra pesara más que la anterior. A medida que detallaba las posibles jugadas futuras, los presentes comenzaron a notar que sus observaciones eran acertadas. Poco a poco, la atmósfera de tensión disminuyó, siendo sustituida por una creciente curiosidad hacia este nuevo personaje. ¿Y cómo sabe usted tanto sobre esto?, preguntó finalmente uno de los curiosos. El hombre, con una leve sonrisa en los labios y una mirada melancólica, respondió: hace tiempo, también estuve en el ajedrez, aunque bajo circunstancias muy diferentes a las de nuestro campeón mundial. Lo que nadie sabía en ese momento era que este hombre, cuya intervención había salvado al grupo de una derrota segura, llevaba consigo una historia de sufrimiento y obsesión. Su nombre era el Dr. B, y su vida había estado marcada por una experiencia traumática que lo conectaba profundamente con el ajedrez, pero no de la manera gloriosa que cualquiera hubiera imaginado. La intervención del Dr. B fue solo el comienzo de un relato mucho más oscuro y angustiante que revelaría las verdaderas consecuencias de la obsesión por un juego que, en las manos equivocadas, puede convertirse en un instrumento de destrucción personal. En una tensa partida de ajedrez en un barco, un desconocido asiste a los jugadores para enfrentarse al campeón mundial Centovic, anticipando sus movimientos con sorprendente exactitud. Centovic, por primera vez dubitativo, finalmente ofrece tablas, marcando un momento de silencio abrumador. El ajedrez se convierte aquí en una metáfora de la lucha entre libertad y coacción. El narrador, intrigado, descubre que el hombre es austríaco y lo convence de jugar otra partida. El hombre, el señor B, revela que no ha jugado en 25 años y cuenta su historia. Arrestado por la Gestapo antes de la anexión de Austria, fue aislado en un hotel, privado de estímulos sensoriales y sometido a interrogatorios diseñados para obtener información sobre la Iglesia y la familia imperial. Durante meses, su única compañía eran sus pensamientos, repitiendo obsesivamente cada pregunta y respuesta. El aislamiento lo llevó a perder gradualmente la claridad mental, sintiéndose como un buzo atrapado bajo una campana de cristal. Sin embargo, un día, una protuberancia en el bolsillo de un abrigo que vio mientras esperaba un interrogatorio marcó un cambio en su situación. El ajedrez, que antes había sido una actividad ocasional, se convirtió en una obsesión que lo ayudó a resistir el aislamiento. El relato examina la arrogancia de Centovic frente a la humildad del señor B, quien finalmente accede a una tercera partida, con una inquietud evidente. La resistencia del señor B simboliza la lucha interna y externa contra el totalitarismo. Centovic, intrigado por la habilidad de B, propone que la tercera partida sea entre ellos dos. El protagonista, el señor B, es sometido a un aislamiento absoluto durante la ocupación nazi, y su único refugio mental es un libro de partidas de ajedrez que roba. Lo que comienza como una distracción se transforma en una obsesión que lo lleva al borde de la locura. A través del ajedrez, el señor B desarrolla una dualidad interna, enfrentando sus yo blanco y negro en una lucha mental incesante, lo que lo lleva a un estado de esquizofrenia artificial. El ajedrez, que al principio lo mantiene cuerdo, acaba sumergiéndolo en una crisis psicológica profunda. Este relato es una potente alegoría sobre los efectos devastadores de la opresión y la tortura psicológica bajo un régimen totalitario, como el nazi. La obra también es un homenaje a la resistencia humana, aunque a su vez, es un recordatorio de la fragilidad de la mente frente a situaciones extremas. El desenlace de la novela, cuando el señor B juega contra el campeón del mundo de ajedrez, Centovic, es particularmente conmovedor.
A pesar de ganar la primera partida, la presión lo lleva a una recaída en su obsesión y, consciente de su inminente desmoronamiento mental, decide no volver a jugar nunca más. Shuai, a través de esta historia, refleja la desesperación y la lucha interna en tiempos de crisis, y lamentablemente, es también un eco de su propio sufrimiento que lo llevó al suicidio en 1942. En conclusión, Stefan Zweig presenta una historia fascinante que explora los efectos devastadores de la tortura psicológica y el aislamiento bajo un régimen totalitario. El protagonista, el Sr. B., es un prisionero de la Gestapo que, sometido a un aislamiento extremo, encuentra refugio en un libro de partidas de ajedrez robado. Lo que comienza como una distracción, pronto se convierte en una obsesión peligrosa, que lo lleva al borde de la locura. El ajedrez, que en un principio le ofrece una estructura para mantener su mente activa, termina sumiéndolo en una esquizofrenia artificial, simbolizada por su enfrentamiento interno entre sus yo blanco y negro. A lo largo de la obra, el ajedrez actúa como una potente metáfora de la lucha entre la libertad y la opresión, así como entre la razón y la locura. El Sr. B., a pesar de su extraordinaria habilidad para prever los movimientos, es incapaz de mantener el control sobre su mente, desmoronándose bajo la presión de su obsesión. El clímax de la novela ocurre en el barco donde el Sr. B. se enfrenta al arrogante campeón mundial de ajedrez, Centovic. Aunque gana la primera partida, la segunda lo devuelve a su estado de locura obsesiva, llevándolo a abandonar el juego para salvar su salud mental. Esta decisión final simboliza la fragilidad de la mente humana cuando es sometida a circunstancias extremas, a la vez que representa la resistencia de un individuo contra las fuerzas totalitarias. La novela no solo ofrece una profunda reflexión sobre la psicología de la opresión, sino que también está marcada por la propia experiencia de Zweig, quien en el contexto de la Segunda Guerra Mundial vivió la angustia de la guerra y el exilio. La historia refleja su desesperanza ante el avance del nazismo, y su desenlace trágico, en el que el Sr. B renuncia al ajedrez para evitar su propia destrucción mental, resuena con la vida del propio autor.